¿Qué tal? Muy amable. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este caso? Perdón. Hay delay. Aló, Philip, no te copio. No me está copiando. Escucho la música de fondo. A ver, ¿cuáles son tus impresiones sobre este caso? Si me pueden ayudar en el switcher, por favor. Bueno, ahora sí te escuché muy bien, Philip. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, era evidente que luego de la investigación penal abierta en contra de Marita Barreto, precisamente por la indebida revelación de información, se iba a abrir también una investigación administrativa en la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. Y tú acabas de describir exactamente los tres hechos en los cuales se basa esta investigación administrativa. La más seria de ellas implica precisamente este relacionamiento con la investigación penal, que es la indebida revelación de información. No estamos hablando, Philip, de cualquier persona, de cualquier ciudadano que revela una información confidencial de una carpeta en giro, de una investigación en giro, sino estamos hablando nada menos que de una de las fiscales más poderosas de nuestro país, que maneja muchísima información, entre ellas colaboradores eficaces, la identidad de testigos protegidos, que debe, por su propia función, resguardar bajo 7 llaves. Y el problema, y aquí yo creo que podríamos incluso hacer un símil con este famosísimo caso de Andrés Hurtado, es de que por la boca muere el pez, ¿no? Vemos que en el caso de Andrés Hurtado, en una famosa entrevista, él mismo hasta reconoció delitos, y luego en este caso, en una de las múltiples entrevistas que tuvo Marita Barreto, ella misma reconoció la identidad del periodista Carlos Paredes, ¿no? Dijo que era un testigo reserva. Yo creo que eso es un elemento de cargo importante. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias, Philip, de esta investigación administrativa? Por ahora, solamente nos encontramos frente a la suspensión por el plazo de 6 meses. Pero esta suspensión implica que en el término de este tiempo pueda la Autoridad Nacional de Control obtener una decisión ya de fondo, es decir, si en efecto la fiscal Marita Barreto ha incurrido o no en alguna de las infracciones que se le está imputando dentro de este trámite administrativo. La sanción más grave, Philip, de encontrársele responsable administrativamente, podría implicar la recomendación de destitución ante la Junta Nacional de Justicia, y luego sería la Junta Nacional de Justicia que bajo esa recomendación de la Autoridad Nacional de Control pueda evaluar ya finalmente si la fiscal Marita Barreto amerita o no seguir perteneciendo al Ministerio Público. Es una figura muy parecida, Philip, a la que se aplicó también a la fiscal superior Elizabeth Peralta, ¿no? Vinculado al caso de Andrés Hurtado, a la que también se le ha suspendido de las funciones como fiscal superior. En este caso ha sucedido algo parecido, pero por consideraciones algo distintas, ¿no? Porque lo que tiene que hacer la Autoridad Nacional de Control es resguardar la correcta investigación y que la fiscal investigada no perturbe la investigación administrativa. A ver, te pido como profesor Queires que ilustres a la audiencia en lo siguiente. El equipo de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, tiene un arma, vamos a decir, investigativa adjunta dada por la policía, que es la DIVIAC. Harvey Colchado, por dar un ejemplo, estaba en la DIVIAC. Culebra estaba en la DIVIAC. Vica estaba en la DIVIAC. Entonces ya han sufrido una serie de reveses. Pero lo que a mí me llama la atención, la gravedad del hecho imputado es contundente, porque como tú has dicho, la señora... Bueno, se fue de boca en esa entrevista en RPP y hablando en términos vulgares, lo echó, lo acusó, lo sindicó a Carlos Paredes como un informante de la policía. La pregunta es, ¿por qué han obrado de una manera tan célere? Marita dice que no le han dado ni siquiera tiempo para defenderse, ha sido prácticamente paralelo, como ahorita vamos a hablar de la señora Paola Valdivia, y la han suspendido por 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿por qué la celeridad? Has hablado de la gravedad de los hechos imputados como temas administrativos, después te va a preguntar si termina siendo penales, pero ¿por qué la celeridad en la suspensión y la contundencia es la misma, 6 meses? La celeridad en la suspensión tiene una única explicación, Philip, y es que a raíz del ejercicio de la función de coordinadora del equipo especial
se impida, hasta que termine la investigación administrativa, que pueda eventualmente no solamente instrumentalizar el cargo que ella viene ejerciendo, sino seguir cometiendo este tipo de acciones desde la coordinación del equipo especial contra la corrupción del poder. Es decir, resguardar que la investigación administrativa llegue a buen término, impidiendo que la fiscal Marita Barreto pueda perturbar esta investigación administrativa. Es algo parecido como se da en las prisiones preventivas, en las detenciones preliminares, pero aquí únicamente en el ámbito administrativo. Porque recordemos de que estamos hablando de una funcionaria que de seguir ejerciendo la función de coordinadora podría eventualmente, y como lo ha denunciado el propio Carlos Paredes en el punto número 1 de la investigación, seguir instrumentalizando a algunos de sus fiscales para que pueda actuar en contra de esta persona. O en segundo lugar también para que pueda valerse de ese cargo para poder cometer alguna irregularidad adicional. Y los 6 meses, ¿por qué se necesita tanto tiempo para investigar? Y levanto la mano y le pregunto al profe Andy Carreón, ¿cuál es la diferencia entre la parte administrativa que se encarga la Autoridad Nacional de Control y un presunto hecho penal en donde la Fiscalía podría abrir una instrucción preparatoria? Bueno, la diferencia entre esta investigación administrativa y la investigación penal radica en los criterios de atribución de responsabilidad. En el ámbito administrativo, los criterios son un poco más laxos, se tiene que corroborar si la fiscal o la funcionaria pública ha desplegado una conducta que infrinja algunos de los principios que informan el código que precisamente maneja la Junta Nacional de Justicia, que últimamente es el Código de Bangalore, ¿no? Es casi como la Biblia que ellos tienen para sancionar a un funcionario público que no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Es decir, en este caso, infringir, por ejemplo, la obligación de objetividad y de reserva que tienen todos los fiscales de nuestro Perú. Y en segundo lugar, en el ámbito penal, la diferencia es de que aquí se infringen bienes jurídicos penales, es decir, ya no solamente el deber de objetividad y de reserva, sino además de que con ello haya revelado de manera indebida con consecuencias lesivas la identidad de un eventual testigo protegido. A ver, voy a tratar de hacer paralelos con ánimo de que la gente entienda el por qué una persona que comete una falta así la podría seguir cometiendo, que es lo que nos dice. Voy a poner varios ejemplos. El equipo de fiscales, el ejemplo más notorio y más corriente de los últimos es cuando le rompen la puerta a Dina Boluarte. Las imágenes del torito de Harvey Colchado diciendo 1, 2, 3, ¡boom! Eso evidentemente son imágenes de la propia Fiscalía, de la propia DIVIAC, porque la DIVIAC está adjunta al equipo de fiscales de la corrupción del poder. Pero también se filtra, y creo que todo el mundo lo ha visto, los Rolex, la famosa caja del Rolex, o el Rolex firme, o el Rolex Bamba, o las cosas de la señora presidenta. Y eso solamente lo pueden haber dado la gente que está bajo el mando y responsabilidad de Marita Barreto, y Harvey Colchado es una persona que es adscrita, pero que está bajo las órdenes de Marita Barreto. Entonces, si ese es un ejemplo, habría muchísimos más de todas las veces donde Ficopa ha golpeado y ha terminado sabiendo el público una serie de informaciones. Entonces, ella va a tener que responder seguramente en esos 6 meses. Pero yo amplío la pregunta para que la gente entienda todo. A la señora Peralta la han suspendido porque la señora Ciucho dice que sus hermanos le dijeron que le habían dado dinero al señor Muley para que le dé a Chibolín, para que le dé a ella. Esa es una foto grave. Pero también está el señor Ciucho diciendo que ellos recuerdan haber estado en un hotel con el señor Chibolín y que el señor Chibolín, como contraprestación, premio o dádiva, pedía $80,000 para que le den a la madre, a Elizabeth Peralta, pero que ellos no vieron la entrega. Entonces, por eso también la han suspendido a la señora que está en investigación, sin sentencia. ¿Hasta ahí en qué cosa me equivoco, Andy? Bueno, hasta aquí lo que existe es una suspensión administrativa de las funciones de la fiscal superior Elizabeth Peralta,
en base a una investigación penal que se inició precisamente a raíz de estas indicaciones. Es decir, que los datos de la noticia criminal no solamente abrieron investigaciones penales, sino que esto originaron también investigaciones ante la Autoridad Nacional de Control, porque ojo que en el caso de Elizabeth Peralta también actuó la Autoridad Nacional de Control, que es la misma autoridad que ahora acaba de suspender a Marita Barreto de sus funciones. Correcto. El escándalo de Chibolín ha sido pues una bomba atómica, ¿no? Con radiación que le ha llegado a medio mundo y con esquirlas y con fuego sagrado. La señora jueza Paola Valdivia es una jueza. La imputación que tiene esta señora es que Chibolín le habría amoblado un departamento. Esa es una imputación. Así lo dice la resolución de investigación y la de suspensión, que Chibolín le habría amoblado un departamento. Pero paralelamente, esta señora tiene una conversación con la abogada de Humberto Ortiz, la señora de apellido Bardales, Tatiana, y la señora se comienza a acalorar, me refiero a la señora Paola Valdivia, y terminan a los insultos. No a ella, sino se refiere de manera despectiva, insultante a Ortiz y habla de carajos y de imputaciones. La han suspendido igualito a la señora, la notificaron en el día y a los 2 minutos le vino la notificación de suspensión. Así de célere, es decir, porque la señora ha mostrado intemperancia, una boca muy floja, y porque supuestamente le han amoblado un departamento. Ella ha cumplido con la Autoridad Nacional de Control, les ha dicho: el departamento no es mío, los muebles no son míos, mi hermana, se refiere a la señora hermana de la jueza Paola Valdivia, ha comprado los muebles, tengo la guía de remisión y tengo además los depósitos a una muy sencilla mueblería de la Avenida Venezuela. Pero también la ha suspendido esta señora de una manera célere y contundente, ¿correcto? Por supuesto. Y estos ejemplos que tú estás poniendo ahora, Philip, demuestran que esta suspensión que acaba de decidir la Autoridad Nacional de Control en contra de Marita Barreto no es, digamos, una suspensión dirigida, no es una suspensión excepcional y que en otros casos sí se haya demorado de muchos días en proceder suspendiendo al funcionario público, demostrando quizás una evidente parcialidad de la Autoridad Nacional de Control. Últimamente, con los precedentes que tú has señalado, lo que busca la Autoridad Nacional de Control con estos casos es, si el funcionario público se encuentra vinculado a una infracción directamente que abarca la competencia propia del desarrollo de sus funciones, pues proceder a suspender hasta que termine esta investigación, de cara a impedir una perturbación de la investigación administrativa. ¿Por qué digo esto? Se me ha ido el nombre porque la verdad yo tengo deseo de apuntar las cosas. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que se me dio el nombre, le ruego por favor en interno que me ayuden, también ha sido sindicada, periodísticamente hablando, Noticias Crímenes, de haber sido beneficiada con unos conciertos, con unos agasajos que habría financiado, pagado, según Chibolín, donaciones para agasajar a los jueces en su día, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, etcétera, etcétera. No estamos hablando más que de la señora María Vidal La Rosa. La pregunta: por ese dicho, ¿también podrían suspender a la señora? Porque ella, entiendo, ha presentado la documentación que dice que la Asociación Nacional de Jueces, que recauda millones de soles anuales con las contribuciones, creo que paga 100 soles cada juez al mes, una cosa así, que ellos le han pagado a Eva Young y le han pagado a los artistas y que ella no tiene nada que ver con Chibolín. La pregunta: ¿a esta señora también la pueden suspender? Bueno, dentro de las posibilidades y prerrogativas que tiene la Autoridad Nacional de Control, también es posible de que en el caso de la presidenta de la Corte Superior de Lima procedan a la suspensión de sus funciones. No obstante, debemos de recordar que a partir de los precedentes que tú has mencionado también existe cierta discrecionalidad por parte de la Autoridad Nacional de Control para decidir en qué casos sí se pone en un riesgo real la investigación administrativa bajo el ejercicio del cargo y en qué casos no. Y eso es evidente que tiene que ser fundamentado. Los descargos, y hay algo importante que también hay que mencionar, Philip,
que mencionó la propia fiscal Marita Barreto, de que no se le había permitido ejercer su derecho de defensa, podría funcionar, digamos, en una lógica de una investigación penal, ¿no? Pero, sin embargo, en una investigación administrativa, la lógica investigativa es distinta, ¿no? Ella evidentemente va a tener que reclamar su derecho de defensa en el procedimiento que ahora está en curso. Correcto. Y una decisión de fondo no puede tomar la Autoridad Nacional de Control sin escucharla y sin que ella aporte también los elementos que puedan desvirtuar cada una de las investigaciones. Entonces, estamos llegando a lo que yo quería preguntar ulteriormente. José Domingo Pérez. A ver, Marita Barreto es una persona que está investigando a la Presidenta de la República, al hermano, ¿no? Puede devenir en una cárcel para la Presidenta de la República. No es cualquier persona, Marita Barreto. La otra señora, la señora Vidal, es presidente de la Corte Superior de Justicia y en fin, cada quien es quien, ¿no? La señora Valdivia o la señora Peralta. ¿Cuál es la corona de José Domingo Pérez? Él ha sido ya investigado preliminarmente durante 6 meses con auditorías contables, con peritaje contable, con oposición de él al levantamiento de su secreto bancario. Se le ha preguntado, él ha argumentado, ha dado todos sus ingresos y no le cuadran en un lapso de año y medio, si bien es cierto la investigación es de varios años, en un lapso de año y medio tiene un desbalance que implica un delito de enriquecimiento ilícito, pero el señor no lo toca a nadie. O sea, hay un estándar de laxitud único para con José Domingo Pérez, que con respeto a los otros señores mencionados, Marita incluido, ha sido el fiscal más mediático de la historia del Perú, que ha insultado en su momento al fiscal de la Nación 1, al fiscal de la Nación 2, que ha dado declaraciones de toda índole y que resulta clarísimo que ha filtrado la tarjea. O sea, Marita Barreto pues es una virgen vestal al costado de este señor. ¿Por qué nadie lo toca a José Domingo Pérez? Bueno, habría que añadir, Philip, a la pregunta que estás formulando una variable ulterior, y es que en el caso de José Domingo Pérez, el delito de enriquecimiento ilícito ya culminó su primera etapa, la etapa de investigación preliminar, con lo cual el fiscal no solamente ha tomado la denuncia formulada por esta persona, que no recuerdo su nombre, sino que además en el transcurso de la investigación el fiscal ya ha asumido la postura de que en el caso de José Domingo Pérez existe un desbalance patrimonial. Es por eso que en el informe que emite a la Fiscalía de la Nación, él solicita la autorización para pasar a una siguiente etapa, es decir, que el nivel de sospecha se ha incrementado y que ya el nivel de sospecha no solamente es de un denunciante X que por animadversión puede denunciar a José Domingo Pérez, sino que más bien ya el fiscal está convencido de que aquí sí existe ese delito. Pero, si añadimos esa variable a la pregunta que tú estás formulando, Philip, pues se notarían, diría yo, muy sensiblemente cuáles son las diferencias entre la actuación respecto a estos funcionarios que incluso son fiscales superiores en muchos de los casos, versus el tratamiento administrativo que se le da a José Domingo. Ahora, aclaro lo siguiente, porque han querido minimizar, desde mi punto de vista de manera torpe, pero ciertamente ha sido efectivos, diciendo es la denuncia de Patricia Tubilla, que es una militante lapra, que habla del carro. No, espérese un momentito. Cuando lo han investigado al señor, no solamente han investigado su carro, ha investigado su movimiento bancario, el suyo, el de su señora, el de sus tarjetas de crédito, el de la compra, ¿no es cierto?, de sus propiedades. Entonces, no calza. A diferencia, por dar un ejemplo, de la señora Peralta, ¿no?, que le han sacado una cuenta y dicen acá ha ahorrado demasiado. José Domingo Pérez ha tenido una investigación holística a su patrimonio y por la premura del tiempo han frenado ahí. Pero falta mucho por investigar. Esto es Autoridad Nacional de Control. La pregunta que te hago es, ¿por qué el fiscal interino, que se llama Villena, a sugerencia del propio fiscal que ha hecho la investigación, no le abre la instrucción preparatoria? Es decir, tiene un trato preferencial de la Autoridad Nacional de Control comparado con lo que hemos explicado y el fiscal de la Nación no lo toca. Bueno, el fiscal de la Nación, entiendo, por ahora, Philip, está evaluando, a pesar de que muchos pedimos celeridad en esta decisión, está evaluando esa comunicación que emitió
el fiscal Regis Oliver Chávez, que es el fiscal que precisamente llevó adelante la investigación en contra de José Domingo Pérez. Todavía, en tanto el fiscal de la Nación no haya tomado una decisión, yo diría sería un poco apresurado juzgar del por qué no habilita, ya que esta investigación pueda pasar a una siguiente etapa. Yo creo que cuando se pronuncie el fiscal de la Nación, pues ahí sabremos realmente si existe o no algún tipo de interpretación favorecedora, por decirlo en términos diplomáticos, a la postura de José Domingo Pérez, o si más bien, así como la Fiscalía siempre exige, que estos hechos sean dilucidados ya en una etapa preparatoria. Correcto. Pero es interesante analizar este caso porque, digamos, en otros casos como los que has mencionado precedentemente, no solamente se han aperturado investigaciones penales, sino que además la Autoridad Nacional de Control ha sido especialmente célere, pero tampoco hay que desmerecer la actuación de esta Autoridad del Control, porque recordemos de que en el caso de Rafael Vela, sí, la Autoridad Nacional de Control procedió a suspenderlo, solamente de que en su caso, a raíz de recurrir a un recurso constitucional, pues fue repuesto en sus funciones. Y no me sorprendería que alguna de las personas que también han sido suspendidas el día de hoy, incluida Marita Barreto, porque ella dijo que va a hacer valer en todas sus instancias su derecho, pueda también recurrir a las instancias constitucionales. Correcto. De respuesta eventualmente. Me parece que todo el mundo debe tener debido proceso, pero dejo esto para la reflexión de muchos jóvenes que me tocan la puerta. A mí me llaman 80 personas al día. Y hay muchos muchachos que están estudiando Derecho y que quieren ser Andy Carrión, Willy Medina, Lama Puccio, Julio Rodríguez, que quieren ser Gersi. La pregunta que me hacen a mí es, ¿de qué vale saber tanto y defender tan bien, en el caso de ustedes, que todos son abogados muy interesantes y evidentemente duchos y capos, como el doctor Julio César Espinosa? En fin, yo puedo hablar toda la noche de los muy buenos abogados que visitan este canal y todos los demás programas. ¿De qué sirve tener la razón y tener el derecho e inclusive el debido proceso con estos jueces y con estos fiscales? Creo que se cae, Madura, una reforma muy profunda del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿o yo estoy equivocado? No estás equivocado, Philip, y hay algo importante que debemos también de señalar respecto a tu comentario. Todos merecemos el debido proceso, incluido José Domingo Pérez, a pesar de que él en muchas ocasiones no ha respetado el debido proceso de las personas a las que investigaba. Con eso vamos a demostrarle que realmente existen procedimientos que deben de seguirse de acuerdo a lo que instruye no solamente la Constitución, sino el Código Procesal Penal. Así es que yo creo que en tanto la persona no sea investigada es draconiana, no respeta los derechos fundamentales, el debido proceso, pero sí cuando les toca ser investigados, como José Domingo Pérez, por ejemplo, piden y presentan todos los recursos que él interpretaba como recursos perturbatorios, por ejemplo. Y la Constitución está para eso, para garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer un debido proceso cuando es investigado. Te ha sido muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches, Philip. Gracias.